Muy buenos días, Chou San Tai Ka Hou. Les saluda cordialmente Claudina Chen de Siu. Bienvenidos una vez más al programa Jesús también habla chino, Yesu Yao Gong Chungman, en su versión número 274, Jipacha Sapsei Jit. Hoy seguimos con nuestra sexta edición de la serie Conociendo a nuestros obispos, conociendo a nuestros apóstoles, en la cual cada mes tenemos a un obispo invitado para que lo conozcamos un poquito más y así sentirlo más cercano. Hoy tenemos el agrado de contar con la participación de Monseñor Aníbal Saldaña, obispo de la prelatura de Bocas del Toro. Muchas gracias, Monseñor, por aceptar nuestra invitación y participar en este programa en el día de hoy. Muchas gracias a ti, Claudina, por esta invitación de querer compartir con los oyentes fieles de Radio María este tipo de entrevistas que nos acercan a los pastores, a los fieles de nuestra Iglesia Católica. Así es, Monseñor. Monseñor, antes de iniciar nuestro conversatorio, le invito a hacer la oración inicial. Nos ponemos en la presencia del Señor e invocamos su nombre para que derrame su espíritu sobre nosotros, sobre este medio que tanto bien hace a los fieles de la Iglesia Católica, haciendo llegar el mensaje cristiano y compartiendo con todos los oyentes, creyentes o no, el Evangelio de Jesús, que es el que anima y da sentido a nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bendice, Señor, nuestra jornada, nuestros oyentes, y sigue animando con tu gracia nuestro servicio a la Iglesia que nos has encomendado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Radio María necesita de todos. Nuestra única misión es evangelizar, llegar a los corazones de las familias y hacerles conocer el amor de Dios. Llama al 260-3000, 260-3000 para más información de cómo donar. Recuerda, Radio María necesita de todos y tú eres parte de esta misión. Querido Monseñor Saldaña, nuevamente muchas gracias por aceptar mi invitación a este programa. Como dije, este programa busca que nuestros oyentes conozcan un poco más a la persona que es el obispo de la prelatura de Bocas del Toro. Queremos que todos se sientan más cercanos y se puedan identificar con usted. Antes de empezar conociéndolo un poquito más, yo quisiera, Monseñor, que me aclarara a mí cuál es la diferencia entre por qué Bocas del Toro es una prelatura y no una diócesis, o qué es la diferencia. Mire, el término prelatura hace referencia a un territorio segregado y encomendado a un sacerdote, en este caso un obispo, pero a veces puede ser simplemente cuando naciera un prelado, no necesariamente con ordenación episcopal. Un territorio que todavía, por su población, por su poca trayectoria de vida de católicos, por supuesto, carece de todo tipo de oficinas, de medios, podemos decir, básicos con los que se permite la propagación del Evangelio. No tiene sacerdotes propios, es decir, es un territorio que por esta denominación está indicando que es una iglesia en formación, una iglesia que todavía no es adulta, no es madura, no puede valerse por sí misma. Entonces, claro, una manera cuando el territorio es muy amplio, en el caso de la prelatura de Bocas del Toro fue segregada de la diócesis de David. Imagínense, la provincia de Chiriquí y además la provincia de Bocas del Toro, un solo obispo, con clero también propio, pero poco para dos provincias. Entonces, una manera
podemos decir, de organizar mejor el gobierno de la iglesia y la evangelización es precisamente crear nuevas circunscripciones. Entonces, al crearla todavía como una iglesia en formación, se le da esta denominación porque se confía a un prelado como pastor propio. El prelado puede tener ordenación episcopal o no tenerla. Y así es como nació la prelatura de Bocas del Toro. Así es, estaba leyendo que en el año 1962 se separó de la diócesis de David y se creó la prelatura con el monseñor Ganuza, monseñor Legarra. Martín Legarra, el primer obispo, siguiendo todos de la orden de los agustinos Recoletos. Usted es el tercer obispo. El tercer obispo, sí. Pero es una cosa curiosa, cuando se creó la prelatura el año 62, no se nombró obispo, sino fue hasta el año 64, realmente. O sea, que era un sacerdote el encargado. No. Los que estaban ahí antes de los agustinos recoletos eran los vicentinos o paulinos, los que estaban desde el año 1917 hasta el año 1962. Ellos eran los sacerdotes, entonces pertenecía a la diócesis de David, los que atendían pastoralmente Bocas del Toro. Entonces, hay ahí una especie de vacío, vamos, si queremos ponerlo así, porque se crea el territorio, pero no se nombra al responsable. Pasan 2 años y no es hasta el año 64 que se dota la prelatura de un obispo para ese territorio y entran los agustinos recoletos. Una especie de transición un poco, podemos decir, sin seguir los pasos normales, porque usted sabe, por ejemplo, le pongo un ejemplo claro. Cuando se creó la diócesis de Penonomé, primero se nombró al obispo de Penonomé, que es Monseñor Uraya Ashley, que en paz descanse, que era oriundo de Bocas del Toro, y se creó la diócesis de Penonomé, obispo y diócesis. O por ejemplo, me ha tocado a mí en Bocas del Toro crear la cuasi parroquia de Guavito. ¿Por qué? Porque algo, cambiando lo que haya que cambiar, es parecido a lo de prelatura a diócesis. Una cuasi parroquia es una parroquia en formación. Entonces yo nombré al cuasi párroco y se creó la cuasi parroquia. Pero eso no se hizo en el caso de Bocas del Toro. Se agregó en el 62, octubre del 62, pero no fue hasta el año 64 que le dieron obispo. Que nombraron y entraron los agustinos recoletos. Entonces usted es el tercer obispo de esta prelatura, siendo el primero Martín Legarra Telechea y seguido José Agustín Ganuza. Sí, Monseñor Ganuza estuvo, ahí lo hicieron prelado el año 70, pero no fue hasta el año 72 que lo hicieron obispo. Entonces, el caso de Ganuza, fue así, estuvo entre prelado y obispo 38 años en Bocas del Toro. Realmente lo que yo recibí es el legado de Monseñor Ganuza, que ahora está retirado allí en el Colegio San Agustín de Costa del Este, que fue donde salió. Él era educador del Colegio San Agustín y lo hicieron prelado cuando estaba allí en el colegio y quiso regresar a terminar su vida pues allí, y ahí está, ¿verdad? Gracias a Dios está vivo, ¿verdad? Qué bien. Voy a tener que llamarlo a ver si viene la próxima vez y lo puedo entrevistar. Ahora sí, vamos a volver a lo de la prelatura de Bocas del Toro ahora más tarde. Ahora sí, Monseñor, empecemos conociéndolo un poquito más a usted. ¿Por qué no nos cuenta sobre usted, por ejemplo, dónde nació, dónde estudió, a qué colegio asistió? Y cuéntenos un poquito de su familia. Bueno, brevemente, yo tengo 64 años y medio. Nací en Puerto Armuelles. Mi padre en ese momento era chiricano. Sí, trabajaba en la compañía bananera. Pero realmente, tanto mi padre como mi madre somos de Bugaba, de la Concepción Bugaba. Solo que por razones de trabajo, pues, nací allí. Y también mis 3 hermanas, tengo 3 hermanas. Todos nacimos allí. Pero muy pronto, hacia el año 64, después de las elecciones de aquel año, inmediatamente con mi madre, que ya era viuda, nos trasladamos a Ciudad de Panamá. Entonces, realmente desde los 6 años hasta que terminé el bachillerato en el Colegio San Agustín de Panamá, entonces Paitilla,
pues toda mi vida la hice en Panamá. ¿Cómo surge su vocación a la vida sacerdotal? ¿Siempre tuvo esta inquietud o alguien influyó en esta educación en la fe? Bueno, yo creo que hay dos influjos fuertes. Uno, evidentemente, mi experiencia como colegial desde los 6 años, desde que terminé el bachillerato, que fue el año 75. El ver el trabajo, el modo, digamos, de ejercer su ministerio sacerdotal, los agustinos recoletos, inspiró de algún modo ese deseo de ser sacerdote, pero al estilo de los padres del Colegio San Agustín, vamos a ponerlo así. Y realmente eso pues fue un influjo fuerte. A partir de el tercer año me planteé por primera vez la posibilidad, pero acompañado pastoralmente por los sacerdotes, preferí terminar el bachillerato e incluso entrar en la universidad. Hice un semestre de Derecho en la USMA. ¿Ah, sí? ¿De qué estudiaba? Derecho, hice un año. Derecho. En el edificio ese, el primero que tenía la USMA en la tumba muerta. El primero que la tumba muerta, ok. Sí. Entonces, digamos que me acompañaron de tal manera que incluso me animaron a entrar a la universidad, ver otras opciones. Y eso creo que fue muy positivo, pero después de hacer un semestre pensé que definitivamente eso no era lo mío. La otra figura de sacerdote que influyó mucho fue Monseñor Alejandro Vázquez Pinto, que era, mi parroquia era la del Perpetuo Socorro en la Avenida de la Paz. Entonces, Monseñor Vázquez Pinto era el párroco. Él le tocó, viviendo en la diócesis de Santiago de Veraguas, vivir todo el drama y la experiencia dolorosa para la iglesia de la desaparición del padre Héctor Gallego. Y después de unos años pues se trasladó aquí a la arquidiócesis y le tocó trabajar en el Perpetuo Socorro. Ese sacerdote también fue clave en mi vocación. En su reseña veo que estudió teología dogmática. ¿Nos puede decir qué es esto? Bueno, la teología es el esfuerzo que hace el creyente por la luz de la razón, reflexionar y tratar de comprender mejor su fe. En la Iglesia Católica, fe y razón van de la mano. Entonces la teología nos enseña a ahondar en los misterios de nuestra fe con esos dos instrumentos, ¿no? Lo que la razón y la inteligencia humana puede penetrar en las verdades de fe para ayudar a todos los fieles y ayudar a la Iglesia a comprender mejor y exponer la fe recibida y defenderla, por supuesto. Entonces la teología dogmática pues estudia, por ejemplo, el dogma de la Trinidad, la cristología. Creo decimos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Cómo se entiende eso, cómo se presenta, cómo se defiende esa verdad de fe que nos da nuestras señas de identidad frente a otros credos religiosos. Por ejemplo, el papel y Radio María, tenemos toda una emisora que lleva el nombre de la Madre de Jesús y de la Virgen. Entonces, la Mariología es también uno de esos tratados que se estudia en teología dogmática. También se estudia moral, evidentemente, pero el acento se pone principalmente en temas de fe. Por ejemplo, si hablamos de los sacramentos, la Eucaristía, la verdad acerca de la Eucaristía, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, cómo se entiende eso, cómo se explica, cómo se propone a los fieles y a los que no creen. Es decir, la teología dogmática nos ofrece herramientas para poder exponer la fe con argumentos, con una manera seria. No se trata de no hacerse preguntas, sino hacérselas y buscar respuestas que sean, por un lado, coherentes con la fe, pero que respondan también a la inquietud que todos tenemos de querer saber más y entender mejor lo que creemos, ¿verdad? Usted me llama la atención algo que dijo de la Eucaristía. En la teología dogmática, por ejemplo, a mí me gustaría que la gente supiera las gracias que uno recibe con la Eucaristía. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes para que se enamoren de la Eucaristía? Mire, yo creo que estamos viviendo un momento, ya hace bastantes años, de
de descubrimiento o redescubrimiento del valor de la Eucaristía en la vida del fiel singular, ¿no? Para los primeros cristianos era vital ese encuentro semanal, el domingo, el Dies Domini, el Día del Señor, era clave esa reunión donde los hermanos se encontraban para compartir la palabra, como dice los Hechos de los Apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna, los bienes que se tenían. La Eucaristía es parte de la vida del cristiano y de la iglesia. Sin la Eucaristía no hay iglesia. Pero no hay Eucaristía si no hay sacerdote. Entonces todo está íntimamente ligado. Entonces, volviendo al tema de que ahora hemos redescubierto el valor de la Eucaristía, hay cosas tan sencillas como visitar el Santísimo, 15 minutos. Recuerdo que hay todo tipo de devocionarios, 15 minutos con Jesús sacramentado. Ajá. Hay una serie de recursos que tenemos que nos ayudan a vivir la Eucaristía. Y por supuesto, está bien la oración a los pies de Jesús sacramentado, pero la Eucaristía se hizo para ser comida. Es el alimento en el que Cristo se da a cada fiel que lo recibe. Ciertamente, no todos están en condiciones, ahora se ha hecho también muy popular, y lo veo aquí, ayer estuve en el Perpetuo Socorro celebrando la misa, cuando vengo a Panamá, siempre que puedo voy, y se hace la oración para aquellos que no pueden recibir la Eucaristía. En Bocas del Toro también se hace, y qué bonito, porque tenemos presente, cuando llega el momento de recibir la comunión, aquellos que no pueden recibirla, pero comulgan espiritualmente. Pero el ideal al que debemos aspirar y por el que debemos mejorar también nuestra calidad de vida para hacer digna esa recepción es comulgar sacramentalmente, recibir el sacramento. Ojalá nos empeñemos, hagamos lo que podamos. No siempre se puede, ya lo sabemos, porque hay situaciones personales de muchos fieles que no pueden acercarse al sacramento, pero por lo menos la comunión espiritual, la reflexión, la oración, el buscar realmente ese alimento que Cristo promete y que da vida eterna donde Él se da. Así es, Monseñor. Las siguientes 5 preguntas, creo que son 5, las hemos hecho a todos los otros obispos, sus hermanos que hemos entrevistado anteriormente, pero son los que nuestros oyentes nos piden para conocerla a usted un poquito más. Por ejemplo, ¿cuál es el santo que lo inspira y por qué? Bueno, yo creo que sigue siendo San Agustín, realmente San Agustín. El referente de mi vocación religiosa, porque primero soy religioso antes que sacerdote. Primero soy religioso y para eso me entré en la orden, primero religioso y luego sacerdote. Entonces, y Agustín es una figura tan grande que encuentras de todo para poder inspirarte, y ahora como obispo pues también con mayor razón por el tipo de ministerio episcopal que hizo, a pesar de que él tenía otra vocación, llamémosla así, más contemplativa. Él se entregó totalmente a la misión que la iglesia le encomendó. Y en cierto modo eso forma también parte de nuestra formación agustiniana. Antes de ser obispo, durante un periodo de gobierno general, se convirtió como en santo y seña de ese periodo, de ese sexenio, un lema que realmente me parece que es muy agustiniano, y es: vamos donde la iglesia nos necesita. Y entonces así he vivido yo este servicio que ahora la iglesia me ha encomendado, no porque lo haya buscado, sino porque la iglesia, a través evidentemente del Papa, nos ha pedido pues servirle aquí en Bocas del Toro, y ahí estamos. Siempre dicen que las madres o las abuelas son las que nos enseñan a orar. ¿Tiene usted alguna oración que aprendió en su niñez y que sigue rezando? ¿O cuál es su oración favorita? Bueno, el rezo del rosario fue clave en la vida de mi abuelita paterna. Yo, como digo, viví en Panamá, pero en vacaciones, esos largos meses de vacaciones de verano, muchos los pasaba en Chiriquí, en San Andrés, donde vivían los abuelos paternos, y en Bugaba la Concesión, donde vivía la abuela materna. Y, digamos, el rezo del rosario ha sido la oración clave. Y también mi madre, también
en Panamá, pues siempre esa devoción para ella fue clave en su vida de espiritualidad y lo sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Qué clase de comida le gusta? Yo como de todo, porque me ha tocado vivir después de que entré en el seminario, en los Agustinos Recoletos. Pues bueno, viví en España 6 años, 2 años en Roma haciendo la teología y luego casi 20 años en Guatemala. Entonces, aunque me gustan los platos panameños, pero he aprendido, tanto por mi experiencia como religioso, conviviendo con españoles y de otras nacionalidades también que hay en la provincia, a comer de todo y no hago problema por eso. Entonces, ahora estoy en Panamá y disfruto la comida de Panamá. Después si estoy en otro sitio, pues haré lo mismo, ¿no? Pero no hay un plato de Bocas, autóctono de Bocas que le guste. De Bocas, no puede dejar mal a su provincia. No. El Bragadá. Bragadá, ¿qué es eso? Las topitas de bacalao. De bacalao. Oh, delicioso. Por supuesto, scobish, ese tipo de comida. Pescado. La comida de Boca que más me gusta es el sabor. Por supuesto, tiene su toque de picante. Ajá. Medio afroantillano, ¿verdad? Medio afroantillano, sí, me gusta, sí. Es la comida con sabor, cuando la comparo con la provincia, digamos, sí, así es, una comida con sabor. Y eso le da su atractivo, a diferencia de los platos de otros lugares de la República donde son como más secos, ¿no? Pero aquí no, aquí el sabor hace la diferencia de ese tipo de comida. Usted sabe que mi familia era de Bocas. Mi papá nació en Almirante, mis abuelos y mis tíos abuelos vivían en Guavito. Así que, bueno, es que el mundo es pequeño, ya ajá. ven, y Panamá más, entonces no es casual que me encuentre con una bocatoreña que me está, con raíces bocatoreñas que me está entrevistando. Bueno, yo nací en Panamá, pero siempre pasaba mis vacaciones largas también allá en Bocas, Almirante, Guavito, Changuinola. Claro. Y mi abuela hacía mucho un bon. Bon. Ya lastimosamente no tengo esa receta, pero era delicioso. El rondón también, lo que más me gusta es el rondón, pero no el rondón clásico. ¿Qué es el rondón? Bueno, el rondón lleva pescado, lleva el que yo como, no es el clásico bocatoreño, sino lleva bacalao, lleva plátano verde, lleva buen camarón, evidentemente nos falta el coco, entonces es como un sopón. Vamos a ponerlo así, un sopón. Oh, pero, qué bien. Así, muy, muy rico. ¿Le gusta algún deporte? ¿Practica alguno? No, sí me gusta el fútbol, verlo. ¿Le gusta ver? Y por supuesto el béisbol también, como panameño, pero no lo sigo así habitualmente, sino cuando llega el momento cumbre, y por supuesto cuando es Boca del Toro que va a la final. Y si va con mi provincia, pues se le añade más gusto a ver quién va a ganar, si la provincia de origen o la provincia a la que sirvo. Entonces voy a los dos. Pero me gusta mucho el béisbol, sí verlo en esa etapa, y el fútbol también, sobre todo en las rondas finales de los grandes enfrentamientos, de los grandes clubes. A la Roja la he seguido, pero realmente me parece que la marea roja. Hay mucha bulla, pero uno se siente un poco defraudado y frustrado porque como que tanto esfuerzo y los resultados se quedan cortos. ¿Verdad? Ahí vamos, hay que poner más esfuerzo. Hay que poner más esfuerzo. Sí. ¿Qué le gusta hacer en sus momentos libres? ¿Qué pasatiempos tiene? Un poco intento ponerme al día con lecturas ahora que existen estos medios digitales. Ajá. ¿Qué tipo de lectura, de libros le gusta leer? Me gustan las novelas históricas. He leído algunas muy interesantes que no conocía de este señor panameño Morgan, creo que es muy bueno. Me gusta de Vargas Llosa también, estos autores latinoamericanos. Últimamente estaba leyendo una de Gabriel García Márquez sobre el final de su vida, que es una especie de relato autobiográfico de su vida. Esos son los autores. Intento en ratos, cuando puedo, pues, echar mano de un libro de estos y hacer este tipo de... Pero en general lo que hago es enterarme un poco
a través de los medios digitales, revistas religiosas digitales, de cómo va el mundo, ¿verdad? Eso es ahora, sí, ya poco se usan los libros físicos, sino más bien digital. Claro. A mí me gusta leerlo digitalmente. Hay otras personas que les gusta tocar físicamente. Yo prefiero tocar. El libro tiene que ser tenerlo en tus manos y dejarlo a un lado. A mí me gusta digital, ¿sabe por qué? Porque lo puedo llevar a todos lados y lo tengo ahí en la mano. Eso sí. Lo puedo leer donde sea, donde esté. Sí, pero bueno. ¿Y escucha música? ¿Qué tipo de música le gusta? Variada. Tanto la que suena ahora, que es la que escuchan los jóvenes. Algunas son melodías, otras no, letra no es muy buena. No me parece que se hayan esforzado mucho en hacer esas letras. ¿Música típica panameña o no? También algunas, pero de todo. Creo que oigo de todo, sí. Ok, ahora sí, ya esas son unas preguntas básicas así. ¿Cómo se inspira para hacer sus homilías, para preparar sus homilías? Bueno, yo, por supuesto, primero uno tiene que asomarse a la liturgia del día que le toca o la celebración, leer algún comentario de la lectura, un comentario bíblico a las lecturas de ese día. Procuro a veces, si es una fiesta litúrgica importante, ver si, ahora que los medios digitales, ¿verdad?, nos ponen casi al instante lo que dice el Papa, pues uno no se asoma a ver qué dijo el Papa con motivo de esta fiesta. Bueno, y como estamos horas atrás. Sí, es fácil seguir el hilo del discurso y de lo último que comenta o dice el Santo Padre. Eso, y por supuesto la realidad que estamos viviendo, ¿no? Uno puede faltar... porque el predicador no solamente está a la escucha de la palabra, sino a la escucha de la realidad que le toca vivir y de la realidad que vive la porción del pueblo de Dios que a él se le confió, ¿verdad? Uno no puede hacer oídos sordos de lo que ocurre a su alrededor, ¿verdad? Yo creo que esos son y por supuesto uno también pues le pide a Dios que le ilumine, que le dé la sabiduría y el acierto para que el discurso sea coherente, no perderse y que no nos pase, ¿verdad? Cuando a veces uno no está bien preparado, empieza y luego no sabe cómo terminar y todo el mundo se da cuenta, evidentemente, cuando lo hacemos mal, cuando no hemos preparado nuestra predicación, la gente se entera, sencillamente la gente lo nota, eso es difícil de evitar. Entonces, sí, además tiene que conocer la audiencia, porque también es distinto, me imagino que sus fieles en Bocas del Toro viven un contexto, otra realidad, que si estás acá en el Perpetuo Socorro es distinto. Es difícil, ¿no? Se tiene que como conocer la audiencia. Claro, pero ya, como usted mencionaba en su introducción, ya con casi 40 años de sacerdote uno ya más o menos sabe. Claro, usted lo domina. Cómo plantearse la predicación según el tipo de oyente que tiene delante. Sí. Bocas del Toro, volvemos a Bocas del Toro. La prelatura de Bocas del Toro incluye también la comarca Novebuglé. Me imagino que es un territorio difícil, mucha tipo de personas de extranjeros, diferentes culturas. ¿Cuáles han sido sus mayores retos como obispo de la prelatura de Bocas del Toro? Mire, en casi 14, bueno, ya cumplí 14 años el pasado 21 de junio. Yo podía dividir estos 14 años en tres partes. Una primera parte, recién llegado, y esa primera parte es cuando los agustinos recoletos empezaron a replegarse. O sea, me ha tocado a mí hacer la transición entre un territorio encomendado a un obispo de una orden religiosa en el que todos sus sacerdotes pertenecen a esa congregación u orden, ¿no? Y eso ya prácticamente es historia patria, ya no es así. Cuando yo llegué en 2008 era así. Ya o sea que en el 2008 cuando empezó todos los sacerdotes eran recoletos. Okay. Pero a partir del año 2010 se hizo una experiencia, fue la primera vez que los recoletos me entregaron una parroquia, la de Chiriquí Grande. Entonces hice una experiencia con los padres verbitas y ellos entraron
Pero fue una experiencia, digamos, de mutuo conocimiento, porque ellos no asumen un ministerio, sino tienen un periodo, podemos decir, de conocimiento, que pasaron 2 años. Y después de 2 años de estar un solo sacerdote en Chiriquiranda, entonces se hizo el compromiso formal a través de un convenio con el obispo entre la congregación de los berbitas y el obispo para que asumieran ese ministerio. Entonces, este periodo de transición de que los agustinos recoletos van dejando ministerios parroquiales, digamos que llegó a un punto de inflexión el año 2018, prácticamente el 18, porque ya a partir del año 2018 el territorio de la prelatura ya no está bajo el paraguas de la congregación de obispos, sino de la congregación que ahora es un dicasterio, se llama de la propagación de la fe. Ya no depende, podemos decir, de un solo instituto religioso la atención pastoral de este extenso territorio. Entonces a mí me ha tocado pues traer no solo a los brevitas, la Sociedad del Verbo Divino, sino también hacer un convenio con una diócesis de Rumania, Iași, una de las diócesis más ricas en vocaciones, que incluso surte de vocaciones a la capital Bucarest, con sacerdotes. Y tengo ahí un convenio suscrito por 3 años para tener sacerdotes diocesanos, son sacerdotes diocesanos con vocación misionera que trabajan en este momento en Chiriquiranda y en Almirante. Y luego también en Changuinola se creó en el 2016 una nueva parroquia, el Empalme Sagrado Corazón de Jesús, y en este momento la lleva un sacerdote de la diócesis de Limón, Costa Rica, la diócesis vecina. Ahí hay agustinos también. Ahí también hay agustinos, sí, en una parroquia. Entonces, en este momento tengo un sacerdote diocesano, también con vocación misionera, de Costa Rica, trabajando en la prelatura de Bocas del Toro. Es decir, hemos pasado de tener todos agustinos recoletos a diversidad, de tal manera que los fieles ya están viendo además que se puede ser sacerdote sin ser religioso, se puede simplemente sacerdote diocesano. Incluso tuve hasta el año pasado un sacerdote, el padre Juan Solís, que hasta ahora era párroco de Guarare, trabajó 2 años en la prelatura de Bocas del Toro, también con un convenio con el obispo de Chitré, Monseñor Rafael Valdivieso, me lo prestó por 2 años. ¿Sí? Ya nuestras comunidades cristianas parroquiales en Bocas del Toro ven que se puede ser sacerdote de otra manera, otro estilo, porque han visto otros sacerdotes diocesanos y de otras congregaciones religiosas. Entonces esa transición yo pienso que es una riqueza, porque en el fondo, si lo miramos bien, en este momento la iglesia, sobre todo las congregaciones, institutos religiosos, están viviendo horas bajas. Hay más vocaciones diocesanas que religiosas. Y los agustinos recoletos y otras congregaciones no son la excepción. Entonces tienen menos gente. Entonces es algo así como si usted, un ejemplo si quieren, sacado de la vida doméstica, si usted pone todos los huevos en una canasta y se le cae la canasta, se le rompen todos los huevos. Bueno, sí. Entonces no podemos apostar en un momento en el que no hay vocaciones a mantener cuando no hay. Entonces le toca a usted como obispo conseguir a los sacerdotes. Así ¿Y los es. sacerdotes que se ordenan aquí en Panamá, los comparte o solo son de la diócesis de Panamá? Exactamente, son de la diócesis. Exactamente, los sacerdotes diocesanos son para su diócesis. Solo para la diócesis. Como Bocas no tiene, te tienen que buscar. Claro. Así trabaja. Okay. Así es. Entonces los sacerdotes no están bajo mi obediencia sino obediencia de sus superiores, o si tengo un convenio por 3 años, al cabo de 3 años él puede regresar y el obispo tiene derecho a pedirlo, como hizo el padre Monseñor Rafael con el padre Solís. Solís lo pidió. ¿Qué voy a hacer yo? Es suyo, no es mío. Entonces no puedo decir que no. Y ya terminó la organización, casi. Entonces, ¿qué reto le toca ahora? No, ¿qué más ahora? Creo que es bastante difícil, es misional. Sí, evidentemente. Ahora tengo de todo, porque los agustinos recoletos también, el año pasado, salieron, podemos decir, los últimos misioneros españoles salieron el año pasado. 3, uno en España y otros 2 trabajan aquí en Panamá, uno en trabajo y otro en el Colegio San Agustín.
padres ya mayores. Entonces ya no hay españoles. O sea, la versión clásica de misioneros españoles, eso ya es ya un capítulo cerrado. Un capítulo cerrado. Ahora los agustinos recoletos que tengo son uno de Panamá, 3 de Colombia, uno de Guatemala, uno de República Dominicana, y son todos jóvenes. Es otra. Entonces tenemos otro tipo de religioso, agustino recoleto, que son jóvenes de ahora. De ellos y yo hay 30 años. Si nos llevamos 30 años. Pero eso es algo bueno o algo malo. Bueno, es ley de vida. No se puede perpetuar un estilo y una manera de hacer la misión con una mentalidad que no es la de estos. Son jóvenes de ahora, de tecnologías, de innovación, y tienen su propia atraerá a los jóvenes. Entonces y sobre todo lo que más me llama la atención de ellos es que están ahí y uno los ve contentos y entregados. Y han aceptado estar en ese ministerio que, bueno, tiene una serie de limitaciones y carencias. Y bueno, Dios, si hubiera sido yo tan joven como ellos, de repente no sé si me hubiera atrevido entonces, pero ellos lo hacen ahora. Entonces, a mí me parece que en ese sentido hay futuro. También estas nuevas vocaciones de religiosos que dejan sus países, que de repente tienen otro tipo de ministerios que pueden buscar más halagüeños, ¿verdad? Más que humanamente uno se puede sentir mejor, ¿verdad? En la ciudad, no, están con las limitaciones propias de la zona que les toca vivir y trabajar. Recientemente oí en la misa del Sagrado Corazón al Padre Mejía decir algo como: los sacerdotes, más que un oficio, es un sacramento. O sea, no es una profesión. Hay muchos que lo toman como una profesión. ¿Qué piensa usted? Bueno, es que eso ocurre en todo. Un médico que va simplemente marca tarjeta y no tiene un trato, por ejemplo, cercano, humano, hacia el paciente, pues sí, será un buen médico, pero en cuanto a capacitación, pero humanamente deja mucho que desear. Y eso nos puede suceder a nosotros, ¿verdad? Estar simplemente para el servicio religioso y se acabó. Hasta aquí llego, el tiempo que hay después es mío. Es decir, caer en una especie de aburguesamiento y de egoísmo es un peligro. Ahora, en los lugares donde estamos es muy difícil caer en eso porque no hay, podemos decir, vías de escape para buscar comodidad, evadir la realidad que es como es, y sin embargo estos jóvenes están allí. Entonces yo creo que es meritorio y eso pues da esperanza de que efectivamente Dios provee. Es decir, aunque se han terminado, por decirlo así, los misioneros clásicos que venían del otro mundo, de Europa, pues bueno, pero hay otros que están ahí y están contentos y ¿qué más puedo pedir? Entregados y ahí con esa misión tan importante que están haciendo de evangelizar ese territorio. Así es. Y algún día se volverá una diócesis. Algún día, pero eso, el tiempo es de Dios, no es nuestro, y la obra es suya. Al final nosotros pues hacemos lo que nos toca. Yo les digo muchas veces que cuando emprenden ciertas iniciativas y de repente no ven que el resultado es como ellos esperaban, que aquí estamos siempre poniendo el cuentakilómetros en el kilómetro cero. O sea, es un tiempo que nos toca vivir, hacer nuestra parte y Dios hará el resto. Y lo que quede de positivo quedará. Lo que de repente ha sido solo una iniciativa sin futuro, pues eso será transitorio. Hablamos de los retos que tienen esta ISO y tienen esta prelatura de Bocas del Toro. ¿Cuáles han sido sus mayores alegrías de estos 14 años de obispo en Bocas del Toro? Ver la respuesta de las parroquias a las iniciativas que, por ejemplo, en Piedad Eucarística se ha crecido, en Piedad Mariana, incluso devociones como la Divina Misericordia, son cosas que se han implementado y la gente ha respondido positivamente. Por ejemplo, Jueves Eucarístico, y todas las parroquias tienen el jueves. Al principio se empezó con mucho entusiasmo, vamos a abrir el templo todo el día, que no es factible todo el día. Bueno, ahora se abre una hora antes de la Eucaristía vespertina,
hay adoración. Entonces, más o menos se han ido acomodando, pero se mantiene. Entonces es un día donde se congrega bastantes fieles los jueves, porque saben que es jueves eucarística y el Santísimo va a estar expuesto. El rezo diario del rosario se hace casi en todas las parroquias. El rezo diario en todas las parroquias se hace generalmente 15 minutos antes de la misa vespertina, en las tardes. Casi todas las Eucaristías son fijas, son en la tarde. Comprende el territorio, el ritmo laboral de la gente, los tiempos. Entonces se organiza de otra manera la vida sacramental en torno a la Eucaristía. Pero por ejemplo se ha ganado en eso, en piedad mariana y piedad eucarística. Se ha ganado también en más corresponsabilidad de los fieles a la hora ahora que hay parroquias, 3 en manos de sacerdotes diocesanos, de colaborar. Como tiene diferentes culturas, así pienso, ahí la interculturabilidad, sí, piedad popular. Bueno, como usted dice, lo dijo antes, el territorio es un territorio variopinto y diverso. Sí. Ciertamente, la población indígena es la mayoritaria en la prelatura, pero ni todos son cristianos, ni todos están evangelizados suficientemente, ni todos aceptan 100% lo que venga de la fe cristiana. Hay un cierto sector que es refractario respecto a lo que puede venir de la iglesia como una institución que ofrece una doctrina, ¿no? Ellos prefieren seguir, pues, por ejemplo, los que siguen el grupo de los Mamatada o Mamatata. Es una religión nativista en la que tiene elementos de la fe católica, entre ellos la devoción a María. Prefieren seguir eso. Y más bien se ha visto, o muchos ven, estoy hablando de los pueblos originarios, en concreto los Nove, muchos ven a la iglesia como una institución, sí, respetuosa, de credibilidad, pero casi como una ONG que puede ofrecerme, sí, entonces me puede ofrecer ayuda, entonces buscan a la iglesia, muchos la buscan así. Entonces, pero no, ya meternos en el terreno de la fe, eso es otra cosa. De eso nos hablarás otro día. Hay otros, por ejemplo, estuve recientemente en la zona Buglé. Buglé son distintos de los Nove. Y hay otro estilo de vivir la fe, una experiencia donde viví la hospitalidad de este pueblo, los Buglé, que viven a orillas en la zona limítrofe entre Veraguas y Bocas del Toro, pero área comarcal. En los montes, en los cerros, abajo queda el río Calobébora y sus afluentes. Este es otro tipo de indígenas. Los Buglé son, a veces cuando se habla de la comarca, los Nove Buglé, no, son 2 pueblos distintos. Son 2 distintos. Con etnia, estilo de gente, la forma física, la fisonomía de la gente es distinta, sus valores, su acercarse a la iglesia tiene otra sensibilidad. Hospitalarios, pero son pequeños, es un pueblo muy pequeño en comparación con los Nove, que podemos decir que a nivel de la comarca pueden ser más de 150,000 en total, si junta todos los Nove de la comarca, y el resto serían los Buglé y algún tipo de gente que vive por ahí. Entonces están los pueblos originarios, pues, con una cierta diferencia respecto a lo que significa la propuesta de la fe cristiana. Por supuesto están los grupos evangélicos, que también han calado dentro de los Nove. Hay iglesias evangélicas donde tienen sus pastores que son Nove. Ya Nove. Exactamente. Entonces hay una gran diversidad. Y luego pues tiene, por supuesto, los afrodescendientes, los latinos. Y esta diversidad, pues gracias a Dios, no ha llevado a enfrentamientos entre grupos, ¿verdad? Más o menos hay una especie de coexistencia pacífica, pues en definitiva todos estamos en el mismo barco, que es Bocas del Toro. Entonces todos sabemos la problemática que vive la provincia, y a la hora, pues, de hacer reivindicaciones prácticamente pues se hacen, ¿no? Y con más o menos aceptación. Ahora lo que está viviendo el país no deja de llamar la atención, ¿verdad? Pero hasta ahora no creo que se perciba un enfrentamiento por este tema de origen étnico, religioso. En ese sentido, hay un cierto respeto al otro, ¿no? Cambiando un poquito, usted dentro de la Conferencia Episcopal Panameña es parte del Consejo de Comunión Eclesial, Diálogo Interreligioso y Ecumenismo. ¿Cuáles son sus responsabilidades en esto? Bueno, como lo indica
la denominación se trata de hacer que la Iglesia Católica, a través del contacto con estos otros credos religiosos que hay en el país, llámese hebreos, llámese judíos por el judaísmo, el islam. En algunas comunidades hay también mezquitas, no solamente una sinagoga. En Bocas del Toro, por ejemplo, hay un segmento de la población que es de origen, son de Oriente, son árabes, libaneses, sirios, palestinos. Eso hay en Bocas del Toro, tienen su mezquita en Changuinola. Y lo mismo ocurre en otros lugares de la República, Santiago, Penonomé, por supuesto en Panamá. Entonces el diálogo interreligioso lo que quiere promover pues es el conocimiento, el ponerse de acuerdo en valores comunes, la paz, la tolerancia, el compartir preocupaciones por lo que vive el país y llegar a acuerdos, podemos decir, de qué puede aportar los credos religiosos para consolidar la identidad nacional, conseguir la paz, lograr el consenso en valores fundamentales sobre la vida, sobre el respeto a la casa común. Entonces esas cosas se pueden llevar a cabo en conjunto, es decir, no son problemas exclusivos que nosotros los católicos vemos, lo ven también, otros líderes religiosos. Entonces es posible llegar a sentarse a la mesa, plantear reuniones o trabajos en los que nos encontremos a pesar de nuestras diferencias religiosas. Y poder trabajar todos juntos para lograr más. Entonces es un consejo destinado a eso, a hacer que la fe cristiana católica se convierta también en fermento de una sociedad más inclusiva, más respetuosa, más tolerante, y ser promotores de la paz. Es importante, o sea, que no vean en los líderes religiosos personas que están al acecho para meter cizaña o crear división en el país, sino al contrario, para fomentar la paz y la concordia. Para eso estamos. Entonces, de eso se trata ese consejo. Y allí pues, voy a contar con la colaboración de un sacerdote de aquí de la arquidiócesis, el padre Oscar Martín, que se ha movido mucho en ese terreno. Entonces, ahora ese es el consejo pues, que me toca trabajar y pues, contaré. Aunque yo esté bien lejos en Bocas del Toro, yo sé que con el padre Oscar podremos llegar a algún tipo de trabajo en ese sentido. Bueno, Monseñor Saldaña, ya se nos acaba el tiempo en esta entrevista, así que por último quisiera terminar. ¿Qué mensaje le quiere usted dejar a nuestros oyentes? Los oyentes de Radio María que sigan fieles y bien firmes en su fe cristiana católica. La Virgen María, que da nombre a esta emisora, nos ayuda a mantener y consolidar precisamente esa identidad cristiana católica. La devoción a María y la piedad mariana no es un obstáculo para Cristo, al contrario, ella nos lleva a Cristo. Entonces, esa fidelidad probada y reiterada tantas veces en los oyentes de Radio María no se pierda, al contrario, mantengan esa fidelidad, que donde no llega la voz de los pastores, llega, estén seguros, la voz de Radio María. Bendiciones a todos. Gracias, Monseñor Saldaña, por haber aceptado esta entrevista y por todo lo que hemos aprendido del obispo de la prelatura de Bocas del Toro. Estoy seguro que todos nuestros oyentes hoy han salido y podido conocerlo un poquito más. Le pido al Monseñor que nos dé su bendición y terminamos el programa. Que Dios Todopoderoso, que escucha las oraciones de los fieles que en su humildad acuden a Él, les bendiga y les acompañe en su labor pastoral. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a todos los que están en los controles de Radio María y han permitido la realización de este programa. Y a ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por su fiel sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa. Toche Taika, muchas gracias. Dios los bendiga. Tinchi Poyao. Radio María es la voz que necesitas tú.